Recordamos que dimos unas definiciones la semana pasada. Estuvimos hablando en primer lugar la semana pasada de la revelación, que era el mensaje que Dios había transmitido a la humanidad y el cual había inspirado a través del Espíritu Santo. Vimos textos claves como toda la Escritura es inspirada por Dios, y vimos textos de cómo el Espíritu Santo soplaba la Escritura, cómo David dice que de su boca él tomaba su lengua y hablaba a través de la persona de David. Y tantos otros pasajes que nos daban a entender que el Espíritu Santo hablaba a la gente, hablaba a las personas, trajo un mensaje para nosotros. El tema de esta tarde es la iluminación. Ya no es la revelación, sino la iluminación. Es el segundo proceso de esa revelación. Dios tiene una revelación, Dios tiene una palabra, Dios tiene un mensaje que da a través de su Espíritu Santo, pero también es necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros para que recibamos ese mensaje. Ese mensaje muchas veces es dado a muchas personas y muchos corazones no se abren y muchas mentes no se abren, sino que quedan ciegos ante las verdades del Evangelio. Es por eso que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, que Él abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos y abra nuestro corazón. Nadie puede creer el Evangelio sin una obra de Dios. Ningún ser humano por naturaleza propia entiende las cosas espirituales. Ningún ser humano en su naturaleza pecaminosa acepta a Dios. Ningún ser humano en su naturaleza pecaminosa recibe el Evangelio, cree el Evangelio y se arrepiente de sus pecados. Dios da su palabra, Dios usa la predicación, pero es necesaria la iluminación del Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo en cada ser humano para creer esas verdades bíblicas. La falta de fe muchas veces lo que realmente es una no iluminación del Espíritu Santo en las personas. Una cosa es tener momentos difíciles en la fe y otra cosa es no creer la palabra de Dios. El no creer es una falta de una obra de Dios en nosotros. Todo viene de Dios y a eso va a apuntar todo el estudio del Espíritu Santo. Toda la gloria es de Él. Nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación. No, yo decidí creer. No, la fe es un don de Dios. No, yo decidí salvarme. No, salva a Dios. No, yo me santifico. Dios santifica. La gracia es de Dios, la fuerza es de Dios, la motivación es de Dios, el mover, la transformación, la santificación es de Dios. Toda la obra es de Él. No hay mérito en nosotros. No hay mérito alguno. Porque si no sería una salvación por obras. Seríamos otra religión más que el que corra más rápido llegará primero. Pero aquí el que corre más rápido y el que anda más lento, por la gracia de Dios pueden llegar los dos. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios quiere. Dios es soberano en todo. En la salvación, Dios hace todo el proceso. Él escoge, Él llama, Él atrae, Él convence, Él santifica y Él glorifica. Él hará todo el proceso. Por eso terminaremos toda nuestra vida y nos encontraremos un día ante Él y todos gritaremos lo mismo. Toda honra y toda gloria sean dadas solo a Dios. Amén. Entonces vamos a tocar unos breves textos, creo que serán unos 9, para explicar bien la iluminación del Espíritu Santo y la importancia de esa iluminación. En primer lugar, quiero leer esto de Romanos para entender cómo está el ser humano sin esa iluminación. Sin una obra del Espíritu Santo en nosotros, así nos encontramos. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice así: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Vemos cosas en este punto. El primero es que Dios se ha mostrado a la humanidad desde el origen. Él lo empieza diciendo: desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se ha visto con toda claridad. Tú ves las constelaciones, tú ves la creación, tú ves aquellos paisajes donde el ser humano no ha llegado, esos ríos vírgenes, esas islas vírgenes, ese Amazonas profundo donde quizá el hombre no ha llegado con sus excavadoras, y es perfecto, es hermoso. Pero tú ves donde llega el hombre y solo ves rascacielos, solo ves hoteles, solo ves destrucción, contaminación, peligro de extinción en muchas especies. Pero donde el hombre no ha usurpado con su maldad y su pecado, vemos la gloria de Dios.
Y aún así, viendo la maldad expandida por el mundo, todavía hay rincones de nuestro planeta que muestran la gloria de Dios. Uno por la noche mira el firmamento y las estrellas y ve la gloria de Dios. Y por eso empieza diciendo el apóstol Pablo que el ser humano no tiene excusa. Eso es lo que mucha gente pregunta, y no sé si a ustedes le han hecho esa pregunta. ¿Qué pasa con aquellos indígenas que no escucharon el evangelio? ¿Qué pasa con aquellas tribus que no escucharon el evangelio? La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que nadie les ha hablado de Dios? Y el apóstol Pablo dice, nadie tiene excusa. Dios ya se ha mostrado a sí mismo. Dios no necesitaba un misionero que fuera a decir Dios existe, porque mirando al cielo y mirando la creación ya sabían que había un Dios. No hay excusa. Dios dice que se ha mostrado y ha mostrado sus atributos. La prueba más clara es la siguiente. Tú vas a una tribu indígena que no le haya llegado un misionero para decir quién es Dios y adoran algo. No adoran a Jesús, pero muchas adorarán a la lluvia, adorarán a la tierra, tendrán un chamán, invocarán espíritus. Está demostrado que todas las tribus tienen algún tipo de divinidad a la que honran, porque ellos son conscientes de que hay un Dios. Es algo evidente. Nosotros no tenemos que convencer a un ateo de que Dios existe, porque el ateo no es que no lo vea, es que no lo quiere aceptar. Por eso, por mucho que tú des argumentos científicos, no vas a convencer a un ateo de que Dios existe, porque el corazón del ateo no es el que no vea la existencia de Dios, es que la niega, no la acepta, lucha contra ella. Pero es una evidencia real. La historia muestra que Dios existe, la naturaleza muestra que Dios existe. Negar la existencia de Dios es mucho más absurdo que como ellos creen creer en la existencia de Dios. Ellos se han rebelado tanto contra Dios que dicen que lo necio es creer que Dios existe. Pero realmente lo absurdo es negar la existencia de un creador perfecto, un arquitecto divino. Creer que estamos aquí por una explosión de la nada, todo perfecto. Y tantas otras cosas que no habría ni que profundizar en estudios científicos para ver. Dios es real. Dios existe. Pero ellos lo han negado y por eso no tienen excusa. A eso se le llama la revelación general de Dios. Ellos sí que no han escuchado el evangelio. No saben que Jesús murió por sus pecados. No saben ciertas cosas. No tienen esa revelación especial, ese mensaje concreto del evangelio. Pero hay una revelación general. Dios existe. Es más, si tú vas a esas ciertas tribus y preguntas sus principios y moralidad, muchos valores y morales que ellos tienen son fruto de los propios mandamientos de Dios que están en su corazón. Pero aún así ellos también se han rebelado contra Dios. Pablo luego seguirá hablando más adelante, no lo vamos a leer, de que se hicieron forma de animales, adoraron imágenes de animales, negaron a Dios, le otorgaron forma de seres creados. Y luchar contra Dios, negar la existencia de Dios trae una consecuencia. Y es lo que dice al final: se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuál fue el resultado de negar a Dios? Un corazón entenebrecido. No ven. Están ciegos. Están ciegos. Hermano, los ateos no necesitan un debate apologético defendiendo nuestra fe y dándoles pruebas científicas de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la existencia de Dios, de la creación. Los ateos no necesitan que vayas a luchar contra Darwin y los errores de la teoría de la evolución. ¿Los tiene? Sí. Pero te digo una cosa, y yo no sé si a ti te ha pasado, aunque les muestren las pruebas y las evidencias, van a seguir negando a Dios. Porque no se trata de que no lo vean, se trata de que no lo quieren. Porque ellos no necesitan que alguien les explique la teoría. Ellos necesitan que algo le quite las escamas de los ojos. Están ciegos. Su corazón está entenebrecido, como el nuestro también lo estaba. Quizá tú creías que Dios existía, pero en una manera completamente contraria al Dios de las Escrituras. Quizá tú también creías en una imagen de Dios que tú te habías hecho, no con tus manos, pero en tu mente te habías creado un Dios que tampoco era real. Quizá no le diste forma ni de gato ni de águila, pero no era el Dios de las Escrituras. Tú también estabas ciego.
Tú también estabas ciego a la verdad del Evangelio, a las verdades bíblicas. Y hasta hoy muchas personas en la iglesia siguen ciegas, leyendo la palabra y escuchando el Evangelio predicado y luchando contra las verdades bíblicas porque su corazón sigue entenebrecido. Estar en la iglesia no es haber sido iluminados por el Espíritu Santo, es estar en la iglesia. Estar iluminados por el Espíritu Santo significa que cuando escucho las verdades de Dios, mi corazón, que ya no está ciego, asimila esas verdades como los valores y fundamentos bíblicos y perfectos que Dios tiene para mí. Entonces, esa es la situación que Pablo presenta. Desde el origen Dios se ha mostrado que existe, ha mostrado que es real, y aún así lo han negado y por eso están ciegos. Y toco este tema porque si vamos a hablar de la iluminación, primero vamos a tener que entender que la iluminación es necesaria. Debemos ser iluminados por el Espíritu Santo porque estamos ciegos por haber negado la existencia de Dios desde la creación. Necesitamos una obra del mismo Dios para mostrarnos que es real, que existe, para hacernos creer en su palabra. La gracia es un don de Dios, la fe es un don de Dios, la palabra es un don de Dios. Necesitamos que Dios obre en las personas. Vamos a ver un texto muy claro de lo que es iluminación. Ahora sí. Hechos capítulo 16. Versículo 14. No voy a leer todo el texto y todo el pasaje porque con ese versículo me llega para explicar lo que quiero decir. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. La situación que nos encontramos aquí es que Pablo dice que se encuentra un sábado, un día de reposo, en una reunión de oración con algunas personas exponiendo la palabra. Habla de un lugar público, no habla de un templo, no habla de una sinagoga, no habla ni siquiera de una casa. Pablo está en un lugar público de reunión exponiendo la palabra un sábado, un lugar donde habían quedado también para hacer ruegos y oraciones. En aquella reunión había una persona que no estaba invitada, pero pasaba por casualidad. Es esa hermana Lidia, una vendedora de telas de púrpura. Adoraba a Dios. Mira lo que dice, adoraba a Dios. Ella no negaba a Dios. Ella adoraba a Dios, probablemente al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Pero parece que eso no era suficiente porque Dios tuvo que hacer una obra en ella. Ahora yo quiero hacer un inciso. Si a Dios le bastase con que el pueblo de Israel creyese la Torá, ¿para qué es necesario que Lidia se haya abierto su corazón al Evangelio? Porque si era una mujer que adoraba a Dios, que guardaba las leyes, que celebraba los días de reposo, que celebraba las fiestas santas, y si con eso basta, porque si creemos que el Israel judío se salvará porque tiene la ley y es celoso y adora a Jehová, pues entonces lo de Lidia no lo entiendo, porque Dios no tendría que haber hecho nada en ella. Sin embargo, una mujer que adoraba a Dios dice que Dios abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Y qué decía Pablo? Pablo predicaba el Evangelio. Pablo predicaba que la salvación no era una autojustificación, una obediencia rígida a los mandamientos que nos haría ser buenos y aprobados ante Dios, sino la muerte de Cristo por nosotros, la justificación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero miren lo que es curioso en este texto. ¿Fue expresamente Lidia aquella reunión? No, ella no iba a aquella reunión. Ella no había sido invitada a aquella reunión. En el propósito de Lidia no estaba ir a esa reunión. En el corazón de Lidia no estaba ir a escuchar el Evangelio ese día. ¿Hizo Pablo alguna pregunta o llamamiento a Lidia? ¿Le dijo a Lidia, Pablo, ven, quieres recibir a Cristo? ¿Le dijo Pablo a Lidia, ven, te quieres arrepentir de tus pecados? Miró Pablo a Lidia y le dijo, hoy hay una mujer aquí que no lo sabe, pero Dios la llamó para que viniera. ¿Hizo Pablo algo? No, Pablo estaba predicando a un grupo y Dios abre el corazón de una persona que ni siquiera estaba ahí. Y Dios hace la obra. ¿Quién abrió el corazón y el entendimiento de Lidia? El Señor. Eso es la iluminación. A lo mejor los que estaban escuchando se fueron a casa sin recibir el mensaje. Y alguien que no estaba en aquel lugar, que había pensado ir a aquel lugar, que había querido escuchar en aquel lugar, fue iluminado por el Espíritu Santo. Una gran evidencia es esta. La iluminación del Espíritu Santo no es para quien está más atento, es para quien Él quiere.
Lidia no fue expresamente ahí, no hay un apelo, un llamado al arrepentimiento al corazón de Lidia. Lidia simplemente pasa y Dios abre su corazón para que preste atención a las palabras de Pablo. Seguidamente el texto de Hechos dice que su casa entera se bautizó. Su familia fue salva, pero porque sus ojos fueron abiertos por Dios. Su corazón fue abierto por Dios. No fue la estrategia de Pablo. No fue la insistencia de Pablo, no fue el buen discurso de Pablo, no fue un llamado al altar de Pablo, fue la iluminación del Espíritu Santo. El Señor abrió el corazón de Lidia para que escuchara lo que Pablo estaba diciendo. Hay domingos que hay gente en la iglesia que no está prestando atención al propio mensaje y está en la iglesia. Y hay gente que es movida por Dios y se queda embobada con cada palabra. Porque es Dios el que nos atrae a su palabra. El mismo mensaje el domingo van a salir unos diciendo, Dios no me habló. Y otros van a salir diciendo, Dios ha hablado a mi vida. El mismo mensaje. Unos van a decir, hoy no sentí que Dios me hablara. Y otros van a decir, Dios fue como una espada a mi corazón. El mismo mensaje. Porque ¿a qué corazón llegó? ¿Al que estuvo más atento? Al que Dios quiso. Al que Dios quiso. De eso se trata la iluminación, es una obra puramente de Dios. Y eso tiene mucho que ver con el evangelismo personal. No se trata de palabras bonitas, no se trata de buscar un libro para ver el manual perfecto, para ver cuáles trucos funcionan para que la gente se arrepienta. Se trata de predicar el evangelio y confiar en la obra sobrenatural de Dios en los corazones. Nada más. El predicador más elocuente, si Jesucristo o si el Espíritu Santo no obra, no va a haber ningún arrepentimiento. Y el predicador más torpe, con la ayuda de Dios, puede ver arrepentida toda una sala. Porque no depende del predicador, depende de la obra de Dios. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, predica un mensaje sencillo. Arrepentíos, aquel Jesús que matasteis es el Hijo de Dios. Nada del otro mundo, nada muy profundo. Era un pescador, no creo que fuera un catedrático, no creo que sus palabras fueran de alguien súper inteligente. Oye, pero el resultado me parece que leo que se convirtieron como 3,000 personas. Yo estudio el sermón de Pedro y tú le llevas a los teólogos de hoy, a los seminarios de hoy, el sermón de Pedro y dirá, bueno, es muy corto, le falta quizá estructura, quizá no es perfecto. Es que no importa. El Espíritu Santo obró y como 3,000 personas se sumaron a la familia de la fe en ese mismo día. El sueño de todo predicador, predicar y como 3,000 se conviertan. Pero mira nuestra torpeza, preparamos, a mí a veces me dicen, pastor, ¿cuánto tarda en preparar los sermones? Una media de 25 o 30 horas y a veces predico y no se convierte ni uno. Pues es que no depende de la preparación. A lo mejor un día te coge por la calle y no te has preparado nada especial, ves a alguien llorando, te acercas, le compartes el evangelio y se arrepiente. Porque depende de Dios. Necesitan ser iluminados por el Espíritu Santo. Necesitamos una obra pura de Dios en los corazones. Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Muchas personas contemplan a Dios en la creación. Pero ¿cómo está su entendimiento? Entenebrecido, entenebrecido. ¿Y de qué quedan excluidos por ese entendimiento entenebrecido? De la vida de Dios. Debido a ese entendimiento entenebrecido, no pueden participar de lo que estamos participando nosotros hoy, del deleite, de alimentarnos de su palabra o de una relación de oración con Dios, porque están entenebrecidos y están perdiéndose eso. La vida de Dios, la salvación, las bendiciones de ser salvos, porque ser salvo es una bendición no por ser salvos, sino también por todos los regalos que tenemos en esta tierra. Hermanos, nosotros somos salvos y es una gran bendición, pero esa bendición trae otras muchas. Poder hablar con Dios, poder creer su palabra, poder experimentar muchas de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, la compañía de Cristo todos los días con nosotros. Cosas que solo hay para los salvos, no solo la salvación, sino infinidad de promesas que Dios da a sus hijos.
ellos no pueden degustarlo. Ellos no pueden disfrutarlo. Ellos no pueden atesorarlo porque su entendimiento está entenebrecido. Y eso es por la ignorancia, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Pero todo eso tiene un origen, por la dureza de su corazón. Tu padre que no cree en Dios no es el anticristo, solamente tiene el corazón endurecido. Tu madre que no cree en Dios no es el anticristo, solamente tiene el corazón endurecido. Tus compañeros de trabajo que se burlan de Dios no están endemoniados, solamente tienen el corazón endurecido. A veces miramos a las personas y se nos olvida que estábamos del otro lado un día. Hermano, no te olvides nunca que tú ya fuiste parte de las tinieblas. Tú no estabas desde que naciste en la luz. Tú fuiste arrancado de las tinieblas. Y la palabra me gusta porque dice que fuimos arrancados de las tinieblas y llevados a la luz. ¿Sabes por qué significa arrancados? Porque estábamos bien agarrados. No estábamos ahí en las tinieblas, no me siento como no estábamos agarrados. Por eso, por muy mal que te traten ahí fuera, nunca los mires por encima del hombro. Porque tú también has estado del otro lado del muro. Hermano, los creyentes de hoy, a la que pasan 6 meses, 1 año en el Señor, se olvidan que fueron pecadores no redimidos un tiempo. Se vuelven soberbios. Nadie está a la altura. Todo el mundo es malo. Todos tienen fallos. Todos son horribles. Ellos son perfectos. Yo miro al otro lado y todavía me siento muy parecido en algunas cosas. Y a mí no se me olvida de dónde he caído. No se me olvida la gracia que Dios tuvo conmigo. No se me olvida que yo como cerdo ya he estado en el lodo revolcándome. Yo ya he comido algarrobas con los cerdos. Yo ya he comido mi propio vómito como los perros. Hay que ser muy tolerante con las personas. Hay que ser muy paciente con las personas. Porque nosotros también hemos estado del otro lado. Y sobre todo porque ellos tienen el corazón endurecido. Hay que rogar, hay que orar, hay que clamar por ellos. Porque tienen el corazón endurecido. Deberíamos sentir no rabia, sino misericordia. Deberíamos sentir no ira, ni soberbia, ni superioridad, sino por el contrario, compasión. Compasión. Jesús veía a la gente pecando sin cesar y los miraba y dice que sentía compasión de ellos. Que los miraba y los veía como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros los vemos como gente malvada y horrible. Como gente que se merece estar ahí porque son malos. Si Dios nos pusiera donde merecemos estar, muchas de ustedes se estarían prostituyendo. Muchos de nosotros estaríamos alcoholizados hoy, inyectándonos droga. Nuestros hogares ya estarían destruidos y algunos ni vivos estaríamos. Así que cuando miremos fuera, que la misma compasión que había en el corazón de Jesús esté en nosotros. Que los podamos ver, sí, hay maldad en su corazón. Sí, es verdad, son malos, son malos. Sí, están influenciados por el diablo, seguramente muchos muy endemoniados, sí lo sé. Como yo, también lo estuve. Pero hay que rogar. Hay que tener misericordia, porque Dios los puede salvar. No hay corazón endurecido que la iluminación del Espíritu Santo no puede abrirle los ojos. Hasta el que nos parece más ciego. Y miren, te vas a llevar sorpresas. Ese compañero de trabajo tan simpático, tan bueno, que tú dices, no, me encantaría que viniera a la iglesia. Ese a lo mejor nunca se va a convertir. Y ese que solo blasfema, solo se ríe, solo se burla, mañana te sorprenderá y es el que va a rendirse al Señor. Porque no lo elegimos nosotros, porque no es del que es menos malo. Es una obra soberana de Dios. Y Él coge al que quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. Pero ellos tienen el corazón endurecido. Haber negado a Dios trajo un entenebrecimiento a la razón. Trajo una dureza al corazón. Hermano, aunque les preguntes, ellos no van a ir a buscar a Dios. Porque nunca les van a hacer.
Y eso lo vuelve a decir Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni un justo. Dice, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron inútiles. Dice, no hay quien busque a Dios. Cuando tú le dices a una persona, ven a Cristo, no quiere. En su naturaleza no le van a hacer. Él ve a Dios como normas, como leyes, o como algo que no existe, o como una fábula, o como algo inexistente, o como un tirano, o como alguien que trae maldad al mundo. 1000 cosas habrá en su corazón, pero no va a ir. No va a someterse, no va a rendirse, no va a aceptar que hay alguien más grande que él. Su naturaleza se lo impide. No es que sea muy listo o no que sea muy ateo, es que su naturaleza no va a ir. Está atado al pecado, es esclavo del pecado. Está dominado por las tinieblas, no le van a hacer. Tiene que hacerlo Dios. Tiene que hacerlo Dios. Siempre me gusta contar la misma historia para que entendamos eso. Es que esa persona que va andando por una calle y ve una puerta grande de madera y un cartel grande que pone: que vengan aquí los que están cansados y trabajados, que yo le haré descansar. Y ahí empieza a pasar la gente andando, mira el cartel y uno dice, mira, no me voy, no me interesa. Ahí otro pasa y siente curiosidad y se asoma, pero no llega a entrar. Y hay otro, mira, abre la puerta y dice, mira, yo lo necesito, yo quiero. Y ese que entra que dice, yo lo he decidido, yo quiero, yo necesito descansar, yo necesito esa palabra, yo necesito esa salvación. Y entra, se gira y del otro lado de la puerta pone, nadie viene a mí si el Padre no lo manda. Es así. Él lo decidió, pero cuando entra se da cuenta que lo decidió porque Dios lo movió a hacerlo. Hermano, yo no me peleo pero es que somos marionetas. No, yo creo que decidimos, pero también creo que si decidimos por Dios, es porque Dios lo hizo. Yo lo veo muy claro en las Escrituras. Yo no veo que sean doctrinas que se pelean. Veo que son doctrinas que van de la mano. Yo por eso hago un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete y cree. Y si uno se arrepiente y cree, cuando lo veo yo creo que doy gracias a Dios porque lo ha hecho. Ya está. Yo te llamo al arrepentimiento. Y si tú dices, me arrepiento de mis pecados, yo doy gracias a Dios. Gracias por haber tocado un corazón. Así lo veo yo. Y espero que tú lo veas igual en las Escrituras. Porque si no vas a creer que depende de ti, de tu insistencia, de tu perseverancia. Y quizá podríamos estar hablando un poco menos y rogando un poco más. Sabiendo que no depende de mí, prefiero hablar poco y pedirle mucho. Señor, toca su corazón. Señor, muévelo al arrepentimiento. Señor, haz la obra. Haz la obra. Hermano, el discurso de Juan era arrepentidos y convertidos. El discurso de Jesús era arrepentidos y convertidos. No era ni muy carismático, ni muy atractivo, ni muy profundo. Y la gente se arrepentía. Porque es una obra de Dios. Dios no necesita grandes discursos. Dios necesita. Él lo hace todo. Él obra. Él salva. Él convence. Él transforma. Él se lleva la gloria. Vamos a leer este pasaje. 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 al versículo 18. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu. Vamos a analizar esto rápido. Pablo se presenta y dice una cosa muy importante. Hasta hoy, cada vez que leen a Moisés, hay un velo sobre sus corazones. ¿Qué hace un velo? ¿Qué hace un velo?
Tapa, no deja ver lo que hay al otro lado. A veces deja ver incluso un poquito. A veces diríamos, y podría ser una expresión bíblica, que un velo solo nos permite ver una sombra de lo que hay al otro lado, pero no la imagen con claridad. Solo una sombra, solo un reflejo, solo algo nubloso, pero no la realidad de lo que hay del otro lado. Pablo dice que hasta hoy, cuando leen a Moisés, hay un velo en sus corazones. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Si no estuviera ese velo en sus corazones, ellos verían que la ley entera habla de Cristo. Ellos verían que el Cordero Pascual es Cristo. Ellos verían que en el tabernáculo está Cristo, que en cada elemento está Cristo, que el sumo sacerdote es Cristo, que el profeta es Cristo, que el mejor Moisés es Cristo, que el mejor Adán es Cristo, que la promesa de Adán de que la simiente de la mujer pisaría la cabeza del diablo es Cristo. Que la promesa de Dios a Abraham es Cristo. Que el cordero que Abraham dijo Dios proveerá es Cristo. Si no hubiera un velo en su corazón, todo judío sabría que aquel que se pasó por sus calles diciendo yo soy, era el Cristo. Ellos lo vieron. Ellos lo tocaron. Ellos no tuvieron a un pastor ni a un apóstol recitando sus palabras. Escucharon sus palabras de su boca. Lo tocaron. Saben cómo eran sus ojos, cómo era su rostro, cómo era su cabello, cómo se comportaba. Ellos lo vieron todo. Y aún así dijeron, no es el Mesías. Tú y yo no hemos visto nada. La única cara de él que vemos es la que nos pongan en una película. No sabemos cuál largo tenía el pelo, si llevaba barba o no llevaba, si su voz era aguda o era grave, si sus ojos eran verdes o castaños. No sabemos si la bata que llevaba era larga o más corta. No sabemos si andaba rápido o despacio. No sabemos si hablaba fuerte o gritando. No sabemos si era perseverante o desistía rápido. No sabemos muchas cosas porque no le hemos visto andar, pero escuchamos su mensaje y creímos. Como él mismo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y por qué tú y yo, sin verlo a él, sin escucharlo directamente a él, sin tocarlo a él, sin verlo nacer de una virgen, sin verlo morir en la cruz, sin verlo hacer milagros, solamente tenemos un libro? Y algo arde en nuestro corazón que nos dice, es verdad, es él, es Jesucristo. Solo Dios, hermano, porque a mí a simple vista me parece una locura. No lo he visto, no lo he tocado, no lo tengo ni... Bueno, vivimos en una época que al menos alguien podía grabarlo en el móvil, estaría en YouTube algún milagro hecho. No tenemos nada. Tenemos un libro. ¿Te has dado cuenta que ese es el argumento de muchos ateos? ¿Te crees un libro de más de 2000 años? ¿Te crees un libro que ha pasado por manos infinitas de hombres hasta llegar a ti? ¿Te crees un libro que se ha traducido de diversas maneras en tantos idiomas que ni siquiera en español, que no sabes ni siquiera si las traducciones del hebreo al español o del griego al español son precisas porque no sabes hebreo ni español? ¿Te crees un libro que ha tenido tantos autores? ¿Te crees un libro que lo han escrito hombres? ¿Te crees un libro que lo han traducido hombres? ¿Te crees un libro que se han peleado años de si ese libro entra en el canon o no? ¿Te crees un libro? Y tú dices, sí, creo que es la palabra de Dios. Suena a locura, hermano. Humanamente hablando, suena a locura. Porque a ti ahora te traen otro libro que hable de otra cosa de la vida. Y tú lo lees y dices, no lo creo. Ahora te traen un libro que te dicen, mira, hay vida en otro planeta, aquí hay eso, y hasta te van a poner fotos. Y tú vas a decir, no lo creo. Un libro actual, incluso con fotos, y vas a decir, no lo creo. Te ponen vídeos de algunos profetas y apóstoles levantando gente de la silla, diciendo que tienen nuevas revelaciones, y dices, no lo creo. Y ellos incluso parece que testifican en sus vídeos el poder que hay en ellos, y dices, no lo creo. Pero tienes un libro.
de más de 2000 años, que ha pasado por más de 50, 100 manos, traducido a muchos idiomas, no sabes hebreo, no sabes griego, no sabes si la traducción es precisa y dices, lo creo, es palabra de Dios. Dos cosas, o estás loco, o Dios ha tocado tu corazón. Para el ateo estás loco, para otro loco creyente, a ti Dios también te ha dicho que esto es su palabra. ¿Y cómo lo defendemos? O Dios toca los corazones o nos seguirán tomando por locos. Es la realidad. Es la realidad. Por eso cuando alguien me dice, ¿cómo crees ese libro? Y empieza a atacar la Biblia, yo no me enfado, hermano. Porque esta lo entiendo. Digo, no, si es que yo te comprendo. Si es que hasta tiene lógica lo que dices. Si a mí me das otro libro de hace 3000 años de Tutankamón, de las momias de yo que sé, que creo que se han inventado muchas cosas, y este sí que me lo creo. Dios tiene que obrar. Si Dios no hace una obra, es cuando en tu corazón va a empezar, ay, no sé si será verdad, no sé si fiarme de las traducciones. Hay gente incluso en la iglesia que duda de la palabra, porque no han sido iluminados por el Espíritu Santo. Necesitan ser convencidos por Dios de que esto es palabra de Dios. De que esto es palabra de Dios. Ellos lo tuvieron delante y no lo podían ver, y hasta el día de hoy que ya no lo tienen, igualmente siguen proclamando que el Mesías va a venir. Hermano, ¿tú sabías que en las sinagogas siguen anunciando al Mesías? ¿Y sabes qué dicen del Mesías? Que nacerá de una virgen. ¿Y sabes qué más dicen del Mesías? Que un día entrará en un pollino. ¿Sabes qué dicen del Mesías? Que será vituperado, insultado, desechado por los hombres, que no será querido. ¿Sabes qué dicen del Mesías? Todo lo que hizo Jesús. ¿Y sabes qué dicen? Que un día va a volver, que un día va a venir, porque para ellos no vino. Hermano, ellos siguen anunciando a su Mesías. Su Mesías es la evidencia de lo que Jesús fue y es, y aún así dicen que lo están esperando. ¿Por qué? Porque hay un velo en su corazón. No es porque sean tontos. No es porque tú seas más listo. Hay gente en esta sala que ha creído en una palabra divina sin haber tenido el graduado escolar. Y hay gente con 4 carreras y un máster que no la cree. Porque no trata de inteligencia, trata de una obra de Dios. Es Dios el que nos convence que esto es palabra de Dios. Hay padres que tienen miedo de que los hijos vayan a la universidad. Es que todos los hijos cuando llegan a la universidad dudan de la palabra porque no eran creyentes. Porque si yo me voy a un ambiente, universidad yo lo entiendo así, si yo me voy a un círculo donde alrededor el 99% no son cristianos y tienen un nivel intelectual alto que me van a dar argumentos de peso para que yo dude de mis creencias y eso me afecta, es porque mis creencias no estaban firmes. Porque yo conozco a muchos cristianos universitarios que están ahí, incluso tienen hasta universidades en sus campus, montan un círculo para cristianos, se apoyan entre ellos, oran entre ellos y no se ven avalados por los demás. ¿Por qué? Porque han sido iluminados y las voces de los otros no hará que dejen de creer en lo que creen. Si una persona dice que está aquí y cree, pero cuando lo sacas de la burbuja cristiana, lo pones en medio de los mundanos o ateos, empieza a dudar, es que no creías, simplemente lo tenías encerrado en la burbuja cristiana. Mira, yo te voy a decir una cosa que esto saliendo de la boca de un pastor puede sonar feo. Tú quieres saber que eres cristiano, envuélvete un poco con mundanos, trabaja con ellos, come con ellos, relaciónate un poco con ellos, y muchos lo hacemos en el día a día, ¿no? Compañeros de trabajo, empleados, jefes mundanos, comemos con ellos. La mejor manera de saber si mi fe es genuina es estando en un ambiente donde soy el único y todo me llevaría a decir, bebe que nadie te ve, bebe que aquí nadie te juzga, haz esto. Y yo aún así me mantengo firme en mis creencias. Pero es que hay gente cuando lo sacas de su burbujita cristiana es mundano y no es que se hayan desviado, es que simplemente le abrimos la jaula. Era un lobo encarcelado. Era un lobo encarcelado. Yo estaba allí en Houston y llegaba un momento por la noche que estaba en el hotel solo. Y yo pensaba, aquí se puede hacer lo que sea. Nadie me conoce, nadie me va a ver. Puedo ver en la tele lo que quiera.
Puedo ver en el ordenador lo que quiera, puedo salir a las calles a hacer cualquier barbaridad. ¿Y quién lo va a saber? A veces es bueno salir de los ojos cristianos para saber si lo que te mantiene firme es que los ojos cristianos te ven o saber que Dios te ve. A veces uno vuelve de esos viajes, al menos a mí me ha pasado diciendo, oye, creo que soy cristiano, porque ni siquiera tenía ganas. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza, oye, ¿será que lo hago? Ay, sí. Y si pasa el pastor que se ha olvidado algo y me coge aquí de camino a un Hooters. Que hay esas cafeterías estas que las mujeres van todas en shorts, todas descamisadas, para los hombres así y camioneros. Digo, ¿y si me ve el pastor? No, yo no pensaba eso. Yo llegaba allí y digo, pues mira, reviso mis notas para mañana, o tengo un tiempo de oración porque he estado todo el día con la iglesia y no he hecho nada personal, o veo la tele, que no es pecado, me pongo las noticias o lo que sea. Tampoco la entendía, ¿no? Pero yo llegué, le he dicho a Clicia que creo que no había olvidado el inglés, pero resulta que yo entiendo a los ingleses, pero no entiendo a los americanos. Hacen muy cerrado, para que tiene una hamburguesa en la boca. Pero tenía 4 canales mexicanos, pero tristemente uno eran noticias y todo era tragedia. No me apetecía. Otro era un santero que te quitaba males de ojos, que te devolvía a tu marido. Reconozco que escuché algún testimonio de no, yo fui al hermano que cura y una me había robado a mi marido, pero yo compré el agua que él y yo la bebí una semana y ya mi marido está en casa y somos felices. Yo, pues, gloria a Dios. El tercer canal era la teletienda y me daba miedo llegar a comprar algo. No ves pecar, no, pero comprar sí me temía, así que la pasaba. Y el cuarto era la Iglesia Universal, Pare de Sufrir, que tenía comprado el canal. Y yo, madre mía, los falsos profetas me persiguen hasta Houston. No, hermanos, pero uno tiene que salir de su burbuja para saber quién es. Uno tiene que estar lejos de su pareja, a lo mejor un día, para saber si la fidelidad o el amor depende de que estamos pegados o no. Se aprende mucho cuando se está solo un rato. Se aprende quién uno es. Pongo en Facebook publicaciones cristianas para que los otros piensen que soy cristiano, porque me gusta publicar eso, porque es lo que hay en mi corazón. No sé, es bueno analizarse. Es bueno estar entre otras personas. Es bueno salir del círculo. Yo me di cuenta. Porque ahí no tenía que convencer a mis hermanos, no me analizaba, no tenía miedo de que, ay, ¿qué pensarán? No, podía ser yo. Y estuve a gusto. Porque dentro de lo que cabe, no soy perfecto, pero me di cuenta que estoy bien con Dios. Y para eso a veces hay que salir. También no había mucho límite porque también eran cristianos, pero bueno, ya iré probando otras burbujas. Ya me iré metiendo en otros terrenos. Pero el problema que vemos aquí es el siguiente. Las personas no consiguen ver porque tienen un velo puesto sobre sus ojos y su corazón. Pero mira la frase que dice Pablo. El Señor es el Espíritu. Y ahí donde llega el Espíritu del Señor, ahí el velo se quita. Cuando Dios llega a nuestra vida, hermano, nos quita un velo de los ojos y wow, ¿esto es la vida? ¿No te ha pasado a ti eso? Que veías la vida de otra manera, los valores eran otros, tú veías la homosexualidad de otra forma, el aborto de otra forma, la vida de otra forma, la familia de otra forma. Ahí llega Dios y te quita como el velo de encima, porque donde llega el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y tú dices, no, estabas ciego, no, eso está mal, no, eso no es así, no, eso no es así. Él nos quita el velo y ahí vemos. Pero es necesario que el Espíritu de Dios nos haga libres. Nos haga libres. Y déjame decirte algo, no uséis este texto para hablar de gente endemoniada. Porque esto no tiene nada que ver con gente atada por demonios. Porque no sé si se han dado cuenta que tiene que ver con gente ciega. Gente que no ve. Gente que tiene un velo puesto sobre sus ojos. Y ahí ese velo es quitado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no veían a Jesús? Porque tenían un velo. ¿Cómo se encontraban en sus corazones? Cegados. ¿Cómo puede ser quitado ese velo del corazón? Mediante una obra
del Espíritu de Dios. Tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos, no necesitan tu insistencia. Necesitan una obra de Dios. Necesitan una obra de Dios. Porque al final va a parecer que los tienes que salvar tú. Y no, quien los salva es Él. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. El hombre natural, el hombre de fuera, ese gran filósofo pensador, ese gran psicólogo profundo que estudia la psique humana, para él somos analfabetos, tontos, manipulados. La mayoría de clase social pobre que no ha estudiado y por eso nos toman el pelo. Vas a encontrar muchos comentarios en Facebook de gente no creyente que dice, eso, y como borregos a dar dinero al pastor, eso, ahorita que os engañen. Se leen esas cosas. Se leen. Nos toman por tontos, ¿saben? Nos toman por necios. Tú le dices a alguien, mira, es que mentir está mal. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Te dice un libro de 2000 años que la homosexualidad está mal y tú te lo crees. Que el mundo avanza. Que estamos evolucionando. Te has quedado en la edad de piedra. Literal, eres tonto. Estás anticuado. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son necedad. Son necedad. Tú dile a alguien de la calle que no conoce a Dios que Dios transforma vidas. Que Dios restaura corazones. Que Dios perdona pecados, te va a mirar con una cara de cuadro como un loco, un fanático, alguien de una secta se ha escapado. Te va a mirar así. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son necedad, son locura, son tonterías. Y no las puede entender. Aunque tú se lo expliques, no, pero es que mira, aquí dice que los afeminados, aquí dice que sí, que sé que está escrito. Hay muchas mujeres que al texto de no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, parece tampoco lo entienden. También ellas me hacen mucha gracia porque muchas mujeres te dicen, eso es antiguo, eso era para antes. Ahora hemos evolucionado, pero ¿por qué para la homosexualidad no usan el mismo argumento? ¿Por qué para el matrimonio no usan el mismo argumento? ¿Por qué para las otras cosas que Dios manda te dicen que eso sí vale y para la que su corazón feminista le interesa dicen que ha evolucionado? Ay, amigo, que me parece que hay un poco de ceguera. Porque si tú le dices a una mujer que es pastora, no, es que esto es antiguo, en aquel tiempo eran machistas, la sociedad era machista y es normal que dijeran eso. Yo te digo, sí, era una sociedad machista. Y sí es normal que dijeran eso. Pero ese texto no habla algo cultural, porque lo relaciona con el Génesis, con la creación. Habla de un patrón de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo Dios en ese texto? El plan de Dios para la familia es hombre y mujer. El plan de Dios para la sociedad es hombre y mujer. Y el plan de Dios para la iglesia es hombre y mujer. Y hay gente que cree que está así ahora. El plan de Dios para la familia es hombre y mujer y para todo lo demás ahora pueden estar juntos. ¿Por qué habéis hecho ese cambio? ¿Por qué habéis hecho ese cambio? Porque es lo que dicen. Es lo que dicen. Me llegó un mensaje hace poco de una señora que me dice, pastor, tengo un problema y no sé cómo enfrentarlo en nuestra iglesia. El esposo de nuestra pastora, me suena feo esa frase ya. Ya me suena feo esa frase. Porque ya que se le llame pastora, porque es la esposa del pastor, ya me pica. Pero ya que lo llamen el esposo de la pastora, es como, ay Señor. No, pues el esposo de la pastora en la última reunión no estuvo de acuerdo con lo que dijo la pastora. Y le ha disciplinado en rebeldía. Y yo digo, yo quería ver eso. Yo quería ver a mi esposa mandando y diciendo, disciplinamos al hermano, no lo llama ni cariño, ni amor, ni mi esposo, al hermano, porque no se ha sometido a lo que decimos o lo que hemos decidido en la iglesia. Yo quería ver esa escena, digo, el modelo de Dios. La mujer disciplinando al marido. Pero me imagino que al salir de la puerta, ¿cómo será?
Ahora prepárate al llegar a casa que ahí la cabeza soy yo. ¿Cómo irá la historia? ¿Cómo irá la historia? ¿Se cambian los papeles? ¿Es pastora de día, esposa de noche? ¿Cómo va la cosa? Porque que yo sepa, el apóstol Pablo era apóstol de día y apóstol de noche. Que el pastor es pastor de día y pastor de noche. Aunque no esté con su esposa, sigue siendo un pastor que está tomando un café, pero es un pastor. El ministerio no es aquí dentro, es lo que somos. Y hay mujeres que dicen que son pastoras y allí son, no, la mujer virtuosa. Hermano, están ciegos también. Y solamente el Espíritu Santo los puede convencer. Porque si te das cuenta, le enseñas la Biblia y te van a decir, pero ¿y Débora? Siempre Débora. Débora está hasta aquí de esta gente. Si viniera hoy Débora, cogió una metralleta y se cargaba a todas esas mujeres. Dejadme en paz. Pero ¿no habéis entendido que yo soy un castigo para el pueblo de Dios? Porque si no entendéis eso, no sabéis lo que significa el libro de Jueces. El libro de Jueces es la peor época de rebeldía del pueblo de Israel, dando la espalda a Dios. Y Dios determina poner jueces para poner un poco de orden. El problema es que se torcían hasta los jueces. No solo el pueblo estaba mal, si hasta los jueces estaban torcidos. ¿Tienes Sansón por ahí? Hay que, Dios dice, una cultura machista donde la mujer no vale quizá. ¿Cómo humillo yo a esta gente? La única persona decente que van a tener va a ser una mujer y es la que les va a regir un tiempo. Pero, hermanos, hasta un día en una batalla que ella pudo llevarse la gloria, ella la cede para el lado, porque ella sabía cuál era el papel de una mujer también. Hay gente que dice, no, y la reina nunca mandó. Influenció a un rey, pero nunca mandó. Puso el pueblo a ayunar, pero nunca mandó. Claro que una mujer influencia a un rey, pero no toma la decisión. El problema es el mismo. Su corazón todavía es natural, es feminista, es del siglo XXI y no entiende las cosas del Espíritu. Y no entiende que Dios no es machista, que ese es el orden que quiere y es perfecto. Y es así. Y es así. Él sabe que en la naturaleza de un hombre no está el aceptar órdenes de una mujer. Es la realidad, hermano. Es la realidad. Y un pastor es una figura de autoridad, quieras o no. Con la Biblia en la mano lo somos. Sin la Biblia no somos nada. Porque la autoridad es la Biblia, no el pastor. Pero con la Biblia en la mano hay autoridad en lo que decimos. Pero porque decimos lo que dice la Biblia. No confundan. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Dios y su palabra. Y el pastor no lo es. No, el pastor es un mayordomo que nos transmite la autoridad de Dios y su palabra. Pero no es la autoridad de la iglesia. No es quien manda en la iglesia. Pero a veces te peleas con verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Y tú las estás viendo con los ojos naturales. Y eso es lo que le pasa a la gente fuera. No entienden las cosas de Dios porque no tienen al Espíritu Santo que los ilumine. Porque se disciernen espiritualmente. Y para ellos son necedad y no las pueden entender. Salmo 119, 18. Vemos un grito de David muy directo. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. David quería deleitarse. Es más, en los mismos salmos hay gritos de en tu ley está mi delicia. Pero hay un tiempo en la vida de David que realmente perdió un poco ese deleite. Sí, porque hay una parte en la que también dice devuélveme el gozo de tu salvación. David estaba pasando por un tiempo muy contrito dentro de su corazón. Pero constantemente cuando había algo que le afectaba dentro, sabía dónde buscarlo. Sabía dónde clamar. ¿A quién clama el salmista? No se lo dice a un pastor, pastor, ayúdame a sentir deseos de buscar a Dios.
No se lo dice a un maestro, maestro, ayúdame a tener deseos de buscar a Dios. No se lo dice a la esposa, esposa, ayúdame a tener deseos de buscar a Dios. Se lo dice a Dios. Por eso siempre os doy el mismo consejo. Pastor, no tengo ganas de orar. Te digo, pues ves a orar sin ganas. Dile, dame las ganas de hablar contigo. Porque los hombres no te lo pueden dar. Los hombres no pueden darte gozo, hermanos. Los hombres pueden hacerte olvidar de tus problemas un momento. Deja de creer que los hombres provocan gozo en ti. No te van a dar gozo. Estar con nuestra familia produce gozo. ¿Sí o no? Que te den un trabajo y te digan, mira, el trabajo es tuyo, trae gozo. ¿Sí o no? Pero que te despidan trae gozo. El ser humano es así, la misma familia que a días te da gozo, a otros días te hace llorar. El mismo jefe que un año te dio el trabajo y te llenó de alegría y fuiste a celebrarlo con tu mujer cenando en un restaurante, nuestra vida cambió, ahora las cosas iban a ir bien, 6 meses después te dice, ¿para qué fuimos? Podíamos habernos ahorrado lo del restaurante si sabía lo que iba a pasar hoy. Porque todo lo que el hombre te da también te lo puede quitar. El mismo hombre que te juró amor eterno te puede traicionar. La misma mujer que prometió cuidarte te puede descuidar. Porque así somos los hombres, somos fallos. Y no pienses, es que sí, son todos malos, porque tú también eres ser humano, Que a veces ponemos en Facebook, porque todos los seres humanos son malos, ningún ser humano vale nada. Y yo me entran ganas de comentar, ¿y tú qué eres? ¿Un gato? Porque a veces siento que la gente se ve como, no, lo que me rodea es horrible, el mundo es una pestilencia, el mundo es malvado, Dios me podría matar y llevarme con él. Y yo creo que Dios, si pudiera hablarte al oído y decirte algo, te diría, sí, porque le haría un favor a ese mundo, la verdad. Si te saco a ti de él. No a ti te hago el favor, sino al mundo. Porque alguien con ese odio en el corazón me parece que no merece estar ahí. Hay gente que ve el mundo como si él no fuera gente. A mí me hace mucha gracia que hay gente que habla del mundo como... Es como encontrarte a un, no sé, voy a poner un español para no sonar racista, un español diciendo, es que los españoles no valen nada. ¿Y tú de dónde eres? Bueno, pero yo no me siento español. Pero tú eres de allí. Hermano, hay gente que es así. No, la gente no vale nada. No te fíes de los hombres. Es frase de mujer traicionada. Es como decir, bueno, a ti te engañaron, pero alguno habrá fiel. También hay mujeres que engañan. Y no por eso uno se va a desconfiar de todas. No sé, la típica expresión de todos los hombres son iguales. Yo siempre contesto lo mismo, ¿has conocido a todos? No, pero he conocido a muchos. A todos, porque de muchos a todos hay una gran diferencia. Pueden haber billones de personas por medio. No es que todas las abuelas son simpáticas. ¿Has conocido a todas las abuelas? No, tú has conocido a la tuya y a la de tu prima, pero no has conocido a todas. Habrán abuelas que pegan, que matan, que son malas. En esta vida lo único que está feo hacer, hermano, te digo en serio, es generalizar. No es que los bolivianos son, es que los ecuatorianos son, es que los españoles son, es que los colombianos son. No generalices. Tú di, los bolivianos que yo conozco son así. Eso es otra cosa. Pero no digas son. No, es que los gitanos son así, es que los moros son así, es que está muy feo, hermano. Porque yo una vez conocí a una brasileña que era prostituta, a lo mejor ahora digo que todas las brasileñas son prostitutas. Porque yo conocí a una latina que vino a España a casarse joven con un viejo rico porque solo quería dinero. ¿Voy a decir que todas las latinas que han venido jóvenes son para hacerse ricas con viejos? Pues esa es la tendencia de muchos. Generalizar. Generalizar. ¿Por qué? Porque en el fondo todos seguimos luchando con lo mismo, orgullo y soberbia. Creemos que somos mejores que alguien. Creemos que somos más dignos que el de fuera. Creemos que somos mejores personas que los de fuera, que tenemos mejores valores que los de fuera. Oye, hay una palabra en la Escritura que a mí me gusta, dice, acuérdate de dónde has caído. Es bueno saber dónde estabas. Es bueno saber quién eras. No tienes que ver a la gente como gente mala, tienes que ver a la gente como tu pasado. Y no pensar dónde están, sino dónde pueden estar por la gracia de Dios mañana.
Yo siempre diré lo mismo. Si yo me hubiera encontrado a Hitler, no era para pegarle un tiro. Era para predicarle el evangelio. Hermano, lo peor es que hay muchos cristianos que le dijeras, ¿prefieres a Hitler muerto o arrepentido? Y muchos te dirían, yo prefiero a Hitler muerto. Pero probablemente si le hubieras preguntado a Jesús, le hubiera dicho, yo lo prefiero arrepentido y salvo. Pero ha matado a... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No vale un alma lo mismo que otra? ¿Y? Imagínate que viene un hombre aquí a la iglesia y te dice, mira, yo quiero confesar que he matado ahora mismo a mis 2 hijos, a mi mujer. Pero acabo de escuchar este mensaje y yo quiero a Jesús. ¿Qué deberíamos hacer como iglesia? Si ahora viene un hombre y confiesa aquí públicamente un crimen, no está en la cárcel, lo acaba de cometer, viene aquí, lo confiesa y al mismo tiempo confiesa arrepentimiento, ¿qué deberíamos hacer como iglesia? Te digo yo lo que deberíamos hacer como iglesia, 2 cosas. Número 1, denunciar el crimen, porque la justicia es justicia. Y segundo, darle seguimiento desde que entra en la prisión, porque si el arrepentimiento es genuino, también merece a Cristo y ser discipulado. Hay gente que confunde las cosas. Cree que por ser iglesia, mejor no llamamos a la policía, ahora se ha arrepentido. No, es salvo. Pero lo que el hombre siembra, el hombre tiene que cosechar. Y no seríamos buenos cristianos si no llamáramos a la policía, porque debemos ser justos. Y lo justo es una sentencia justa. Pero es que va a ser cadena perpetua. Mira, aquí no muere. Sí, puede ser que pase toda su vida en la cárcel. Pues toda su vida como iglesia, si de verdad se ha arrepentido, deberíamos seguir visitándole cada semana y darle palabra para ayudarle a seguir firme en la fe, pero dentro de la cárcel. Pero merece salvación. Hitler no merecería un tiro a lo mejor en la cabeza, merecería cárcel perpetua, pero si se arrepiente también. Yo me doy cuenta que hay situaciones que son buenas para demostrarnos que a pesar de cristianos seguimos siendo humanos. Y no podemos relajarnos porque seguimos con un monstruo llamado pecado dentro. Porque no es lo mismo decir que han violado a un chico en Barcelona que enterarte que han violado a tu hija en Barcelona. El odio que despierta es totalmente distinto. Y eso es bueno saberlo, porque nos recuerda lo que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es lo mismo ver un accidente allí, uy, mira, vaya golpe le ha dado el coche, que venga uno y no ponga el intermitente y te dé un volantazo en medio de la autopista. Ahí es cuando sale el insulto, ahí es cuando sale el mal carácter, ahí es cuando te das cuenta que mientras es los otros pareces cristiano, pero mientras te pisan a ti, no pareces tan convertido. Como digo yo, hay gente que solo está convertida mientras no tiene problemas. Que son los cristianos simpáticos. Esos cristianos que mientras la vida les sonríe, son cristianos. Pero cuando la vida le da una bofetada, vuelven al mundo. Nunca fueron cristianos. Nunca fueron cristianos. Miren este pasaje para entender de nuevo la obra de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Jesús les estaba hablando a los discípulos del Antiguo Testamento. Les estaba explicando todo lo que el Antiguo Testamento decía de Él. Porque habían cosas que ellos no lo veían claras. A ti también te pasa, hoy lees la Biblia, Éxodo, y dices, yo no sabía que Jesús estaba en el tabernáculo, yo no veía a Jesús en esas cosas. Jesús empieza a hablar con los discípulos de todo lo que el Antiguo Testamento dice de Él, pero no lo entendían, algunas cosas no las veían claras, y mira que dice, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Les abrió la mente para que comprendieran la palabra de Dios. Tú también lo necesitas. Hay cosas de la Biblia que para ti están nubladas. Hay cosas en la Biblia que tú las lees y supongo que te va a pasar, que no las acabas de ver claras. Y necesitamos que constantemente Dios nos siga abriendo el entendimiento para ver cada día más su palabra con claridad. Hay doctrinas complejas, hay doctrinas que son
difíciles de entender para una mente humana. Pero si ruegas a Dios que te abra el entendimiento, las vas a comprender. Cuando escuchaste la primera vez hablar de predestinación, pensaste que era Dios injusto, que predestina a unos a salvarse y otros, ¿cómo puede predestinar gente al infierno? Porque tenías todo nublado. Dios no te había abierto el entendimiento para entender la verdadera doctrina de la elección incondicional. Pero una vez te abre el entendimiento y empiezas a entender, no es que sea injusto, al contrario. Es que nadie merece el cielo. Pensar que Dios condena a unos y a otros los salva es pensar que el hombre es bueno y Dios lo manda al infierno. No, cuando entiendes que la realidad es que todos merecen el infierno y por la gracia algunos Dios los llama a salvación, ves a un Dios maravillosamente bueno. Cuando entiendes que no es que Dios mande nada al infierno, sino que todos nos habríamos ido porque es el deseo de todos y que gracias a Dios no permitió que mi deseo de irme al infierno siguiera, sino que Él me arrastró a la luz. Das gloria a Dios. Pero necesitaste que Él abriera tu mente para entenderlo. Por eso hay gente en la iglesia que dices, pastor, ese chico todavía me pregunta sobre esta doctrina. Paciencia. Hay cosas que no se asimilan de la noche a la mañana. Pero un día Dios le abrirá el entendimiento, como a mí me lo seguirá abriendo a otras cosas. Estamos en un proceso constante de aprendizaje donde Dios va abriéndonos cada vez más el entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál era la oración de Pablo por los creyentes? ¿Cuál era el objetivo de Pablo en su oración? Que sus ojos y su corazón fuera iluminado. Está hablando con creyentes, está hablando con la iglesia, está hablando con gente que tiene al Espíritu Santo, está hablando con gente que conoce a Dios, pero mira lo que dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ellos habían creído el Evangelio, pero todavía tenían que ser iluminados a muchas otras verdades. Por eso un buen pastor no cesa de orar para que Dios vaya asimilando los conceptos en sus corazones. Para que la lección de hoy, pues Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo hoy la hayan asimilado, hoy la hayan entendido, hoy la hayan comprendido. Que hoy salgan de aquí entendiendo que el único que abre la mente y los corazones es Dios. Que hoy salgan de aquí entendiendo que no van a convencer a nadie con mucha estrategia, sino que necesitan que Dios obre los corazones. Si hoy salís de aquí entendiendo eso, ya habéis sabido algo muy importante y ya valió la pena. Hermano de la iglesia, no hay que salir cada día sabiendo muchas cosas. En teoría vas a venir aquí el resto de tu vida, pero es bueno salir sabiendo una cada día. El domingo no hay que salir. ¿Qué os ha dicho el pastor? Esto y aquello y aquello. No, es con un mensaje. Mira, hoy el mensaje es esto. Ya está. Una cosa clara. A veces queremos meter un montón de cosas de golpe en el corazón de alguien. Una a una. Yo siempre he dicho que no hay prisa, ¿no? Si pensamos estar en la iglesia toda la vida. Con saber una cada semana. A veces meter mucha información, la gente no retiene nada. Pero si es solo una, la atesoran. Si es solo una, la guardan. Ese es el corazón pastoral de Pablo. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Ves la expresión de Pablo? Los ojos, no dice los ojos y el corazón. Los ojos de vuestro corazón. Es muy metafórico, ¿verdad? El corazón tiene ojos. Pues si tuviera ojos, yo no sé ni lo que debe estar viendo. Con tanta hamburguesa y taco que me he comido por allí, él debe estar viendo barbaridades. No tiene ojos. Pero Pablo sabe que la palabra, las verdades de Dios no se asimilan con los ojos, ni se asimilan con los oídos. Se tienen que asimilar en el corazón. Y es como que Pablo dice que la ceguera no está aquí. Ellos no es que no vean a Dios con los ojos, sí lo ven, pero están ciegos aquí. Por eso Pablo dice que los ojos de su corazón sean abiertos, sean iluminados. Y vamos al último pasaje de hoy.
Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 6. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo: nuestro evangelio no vino a vosotros solo con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo es consciente de una cosa: si se han edificado iglesias, si cada vez hay más creyentes, si personas han creído, es porque no solamente hemos traído palabras, sino porque ha venido el Espíritu Santo y ha convencido. Porque no dice en el poder del Espíritu Santo, que hay mucha gente que malentiende este texto. Dice, no viene con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Pablo no dice que ha venido con el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Entiende bien los detalles. Dice que ha venido en poder y en el Espíritu Santo. Son cosas diferentes. En poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo está diciendo que si ha visto la gloria de Dios en los creyentes, si ha visto el fruto del evangelio en los creyentes, es porque sus palabras han ido con poder y han ido con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ha traído convicción, y es la misma palabra que podemos usar para referirnos a que ha iluminado los corazones y la han creído. Pastor, ¿cómo puede ser que la hermana venga cada domingo durante 4 años y no cambie de vida? Porque hay palabra, pero su corazón no es iluminado. No es iluminado. Pero no es una mala persona. Bueno, es mala porque no hay nadie bueno, sí, en ese sentido es mala, pero no es peor que nosotros. No es más malvada que tú y que yo. No es una hipócrita que juega con Dios. No, simplemente no ha sido iluminada o iluminado. Creo que entiendas eso para también mirar a la gente de tu congregación de una manera real. No es que fulano es un hipócrita, no ha sido iluminado. Es como si hubiera alguien de la calle aquí siempre, viene aquí, escucha y vive como los de la calle. No porque sea hipócrita, sino porque su corazón no se ha abierto a la verdad. La escucha, pero no es iluminado. Pero no es para que nosotros lo llamemos hipócrita. Es para que roguemos por su vida. Porque te voy a decir una cosa, yo prefiero que ese hipócrita siga viniendo, porque al menos sigue escuchando y un día tiene más esperanza que el que no escucha. ¿Sí o no? ¿O soy el único tonto que lo ve de esa manera y los prefiero en la calle? No, si es un hipócrita, mejor que se vaya a prostituirse. Yo no lo veo así. Ojalá estuviera la iglesia también con muchos hipócritas que un día se vuelvan ovejas del Señor. Es que realmente conozco poca gente que se haya convertido el primer día que vino a la iglesia. Pero son 5 años. ¿Y quién te ha dicho a ti que es el primero? ¿O el segundo? Pero yo sé una cosa, podrá ser 15 o 20. Hasta el último día de su vida estará escuchando la palabra y hay esperanza de que un domingo o un martes su corazón sea iluminado. Soltero.